No basta con amparar al débil, hay que ayudarle después, dice Timón de Ateneas de Shakespeare, y bien podría servir como lema de estado de bienestar. Solo quienes han sido muy afortunados pasan por la vida sin necesitar nunca la ayuda de los demás. Desempleo, rupturas, violencia o malos tratos en la familia, enfermedad o discapacidad del cuerpo o mente, delincuencia o adicción a las drogas, vejez. Casi todo el mundo en un momento u otro es incapaz de hacer frente por sí solo a los problemas que se le plantea a la vida. Por tanto, ¿qué podría ser más beatífico que la imagen del Estado como red de seguridad que nos recoja cuando caigamos por las dificultades o la escasez? Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos del estado de bienestar. Siendo 26 de marzo, les mando un abrazo. Me gusta decir las fechas y me gusta nombrar que el día que se está haciendo este podcast porque en cierto modo la energía que dejo en el día para mandarles un abrazo, para mandarles un saludo a las personas, se queda relacionada a la gente que nos va a escuchar en un futuro. Y pues siendo hoy 26 de marzo, les mando un abrazo a todas las personas que se nos están uniendo aquí como lunares, se están suscribiendo a YouTube y que nos andan siguiendo en las diferentes plataformas. Y pues nada, vamos a darle entrada a este podcast y regresamos. Esto es Crónica Lunares, como les digo, yo soy Irving Sun. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Infirmary. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Bienvenido. La imagen ciertamente nos resulta familiar. El alcance y la organización de los servicios del estado del bienestar puede variar ampliamente de un país a otro, pero casi todos proporcionan ayuda en alguna medida a sus ciudadanos. Muchos, sin duda, coincidiría con Samuel Johnson en que una provisión digna de bienes para los pobres es la verdadera prueba de la civilización. Proporcionar seguridad económica y social a la población entera de un país requiere inversión en una inmensa infraestructura y una amplia serie de beneficios sociales que pueden incluir salarios en caso de desempleo y enfermedad, pensiones, sanidad gratuita y vivienda subvencionada. Establecer un sistema así requiere que los más acomodados cedan parte de su riqueza para mejorar la suerte de los conciudadanos. El aceptar unos puestos y una redistribución de la riqueza a esta escala es propicio, dirían algunos, de la conciencia social, que es el sello de una sociedad civil debidamente constituida. El surgimiento del Estado-Nación como forma política básica se ha vinculado al desarrollo concurrente del estado de bienestar. Esta tranquilizadora imagen del Estado como clave de una adhesión social es, no obstante, engañosa porque la cuestión del bienestar se asienta sobre una marcada línea de división ideológica. En 1994, el político y científico estadounidense Daniel P. Moynihan resumió nítidamente el nivel de hostilidad. El estado de bienestar se convirtió en términos de aprobio, una discutida zona de conflicto político a menudo reivindicada en la que los liberales y los conservadores chocaron y se perdió de vista a los niños. Quienes lo apoyan consideran que el estado de bienestar como un correctivo esencial para los efectos injustos y socialmente divisivos de la fuerza del mercado,
un baluarte contra la iniquidad y la explotación que sería consecuencia de un capitalismo sin control. Por su parte, los críticos temen que el estado de bienestar, de no limitarse severamente, interfiera en el funcionamiento del mercado, introduciendo comportamientos ineficaces, paralizando la iniciativa y eliminando los incentivos para trabajar. En consecuencia, afirman, es un estado niñera, una cultura de la dependencia en la que se desanima a los receptores de los beneficios sociales a asumir la responsabilidad de sus propias vidas, como lo que sucede actualmente con este gobierno que tenemos en México. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, donde nos pueden seguir, donde nos pueden dejar sus comentarios, como Crónica Lunares de Zoom en Instagram, en Facebook y en YouTube. También nos pueden dejar comentarios o estrellitas en Google Podcast, en Apple Podcast, en Evox, en Spotify, en TuneIn, en Radio Republic, en Overcast, en Speaker. Y pues ya, vamos a la pausa y no le hagamos más al cuento con esto. Vamos y regresamos. El principal impulso que puso en marcha los servicios del estado del bienestar moderno fue la preocupación pública por las condiciones de vida atroces. Con la superpoblación, suciedad y enfermedades epidémicas que sucedieron tras la incipiente revolución industrial en las primeras décadas del siglo XIX. Los industriales victorianos ilustrados rechazaron la idea de que la pobreza reflejara un defecto moral de los propios pobres y reconocieron que muchas penurias eran el resultado natural de la industrialización y el funcionamiento del capitalismo, y por eso financiaron numerosas sociedades filantrópicas y caritativas que fueron la base de los servicios sociales actuales. Los primeros estados de bienestar modernos se crearon en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, a instancias de los gobiernos socialistas y socialdemócratas de la Europa del Norte, en especial Suecia y Reino Unido. Estos sistemas pioneros lo abarcaron todo y pretendían proteger a los ciudadanos en cada fase de su vida, de la cuna a la tumba, que ofrecían acceso como mínimo a un nivel básico de cobertura de las necesidades como salud, educación y vivienda. Gran parte de esa asistencia de la primera época se destinaba a aquellos que no podían trabajar a causa del desempleo, la discapacidad o la enfermedad, así que la financiación del estado de bienestar ha procedido históricamente, al menos en parte, de las contribuciones de seguro pagadas por los trabajadores, que de ese modo se garantizaban su propio derecho a disfrutar de él. Hoy en día, la mayoría de los sistemas de asistencia social son estructuralmente complejos, basados en una economía mixta con aportaciones de Estado privadas y también voluntarias. En el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, se impuso un consenso generalizado a favor de la provisión de un estado de bienestar amplio en los países industrializados occidentales. Mientras tanto, en Estados Unidos los principios del bienestar, plasmados en el Nuevo Trato, en el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, fueron mantenidos en el Fair Deal de Harry S. Truman y diversos programas de asistencia propuestos por presidentes posteriores. Sin embargo, en la década de 1970, varios factores se confabularon para poner fin al status quo. El crecimiento sostenido y la prosperidad de la guerra llegaron a su fin cuando el suministro de energía barata se interrumpió en el año de 1973, la crisis del petróleo. Entonces, se combinaron un creciente desempleo y déficits presupuestarios en los países gobernados por socialistas con un alto gasto público, lo que provocó una grave recesión.
El cambio de modelo tanto en el trabajo como en la sociedad en general solo sirvió para agravar esa situación. La transferencia de ingresos de los jóvenes a los mayores, siempre implícita en el estado de bienestar, se aceleró a medida que la proporción de ancianos, consumidores netos de servicios sociales, iban en aumento. Al mismo tiempo, décadas de prosperidad llevaron a la gente a esperar un nivel de vida más elevado y mejores servicios sociales. En la atención sanitaria, por ejemplo, nuevos tratamientos medicinales más eficaces se hicieron accesibles, aunque el coste era elevado, muy elevado. De repente se hizo necesario restablecer prioridades y elegir. Sobre este turbulento trasfondo, se produjo un cambio político cuando gobiernos neoliberales, entre ellos los de Ronald Reagan en Estados Unidos y el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, llegaron al poder. El discurso político se polarizó porque los defensores del libre mercado menospreciaban la cultura y la dependencia que supuestamente se había desarrollado bajo los regímenes socialistas y exigían que el gobierno recortara el gasto en áreas claves como la salud, la educación y la seguridad social. Aún así, pese a la retórica, el retroceso del Estado y del bienestar con él nunca fue más que parcial. Desde la década de 1980, las pensiones sociales y económicas sobre los servicios del estado de bienestar no han remitido. De hecho, desde los años 90, las fuerzas de la globalización han creado una cultura de la inversión del capital muy móvil y muy veleidosa que ha erosionado el control de los estados-nación sobre su propio destino económico. Los salarios altos y los elevados costes de la seguridad social son ahora un lujo que amenaza con socavar la competitividad global de un país. Aún así, en las democracias, recortar o eliminar programas de servicios sociales sigue siendo una medida indigerible electoralmente. Aunque los votantes se opongan a los impuestos y al gasto público alto, son también reacios a votar contra servicios de los que ellos mismos se benefician. En 1991, el humorista político estadounidense P.J. O'Rourke lo describía a la perfección y dice así: la seguridad social es un programa del gobierno para un electorado compuesto por los viejos, los casi viejos y aquellos que esperan o temen envejecer. Tras 215 años de intento, hemos descubierto por fin un interés general que incluye al 100% de la población. Ahora podemos votarnos como ricos. Mientras la democracia sobreviva y los pavos se nieguen a votar a favor de la Navidad, es probable que los estados de bienestar se mantengan a salvo de las ambiciones abolicionistas de los gobiernos. El poder solo tiene un deber: asegurar el bienestar social de la gente. Benjamín Disraeli. La preocupación por el hecho de que la asistencia del Estado pueda generar dependencia en aquellos que la reciben no es nada nuevo. En un informe remitido al primer ministro británico William Pitt el Joven en 1975, el teórico y político irlandés Edmund Burke advierte de los peligros de pretender alimentar al pueblo de las manos de los magistrados. Sigue explicando cómo, habiendo recurrido al gobierno para procurarse el pan la primera vez que escasee, se volverán y morderán la mano que los alimenta. Para evitar ese mal, el gobierno redoblará las causas del mismo y entonces se convertirá en inverterado e incurable. En las décadas recientes ha aparecido una preocupación similar sobre el papel del estado de bienestar en el desarrollo de una subclase social.
una parte de la población que quedaría permanentemente excluida de la sociedad, caracterizada por la carencia de empleo, las familias rotas y monoparietales, la adicción a las drogas, la cultura de bandas y la criminalidad.